en general de lo que significa la actividad agrícola de subsistencia, de la otra que significa la agroindustrial, o la que se podría llamar de la economía formal, son diametralmente diferentes. En la agroindustrial se podría decir no existe formalmente trabajo infantil, no podemos ver contratación, digamos, de niños menores de 14 años dentro de lo que es la actividad agroindustrial. En general se han ido avanzando e incluso hay bastantes sectores de la agroindustria que no contratan ni siquiera menores de edad, no hay necesidad, la oferta laboral incluso es sumamente abundante. Por otra parte, en la agroindustria, el gran elemento de competitividad a nivel de lo que llamaríamos economía global consiste en ser certificados en todos estos aspectos, o sea que no tengan ningún tipo de violación a los derechos de los niños y de las niñas, en general violaciones de cualquier tipo de regulación jurídica que tenga el país. Eso es un elemento incluso de certificación que les puede incluso limitar a los mercados internacionales. En ese sentido, esto ha sido más motivador que las propias leyes, las sanciones, los controles, que son bastantes casos y hay una debilidad institucional generalizada para poder hacerlos cumplir. En general no es la motivación o es el factor que ha provocado que en la agroindustria ya no se contrate niñas y niños, por lo menos no a nivel formal. Por otra parte, en la agroindustria es lo que sí podríamos decir en gran parte por sectores o actividades económicas como la producción del banano, la producción del café, sí podemos encontrar que hay cierto tipo de invisibilización de lo que llamaríamos el trabajo infantil. ¿En qué sentido? Mucha parte o una gran parte de todas estas actividades económicas todavía sigue usando o utilizando mano de obra infantil, pero no reconocida formalmente. No se habla de contratación, como ya dije hace un momentito, sino justamente lo que hay es que la familia entera, primos, hermanos, la esposa, los hijos, participan de lo que es la producción del trabajador principal o del que es contratado, que es el padre de familia normalmente, o la cabeza de familia en el caso también de la mujer. En ese sentido, los niños trabajan, hacen parte de la producción, hacen parte de lo que significa esa economía de subsistencia que necesita en alguna medida de cubrir cierta cuota para poder tener un ingreso decente, un ingreso básico, mejor dicho, que ni siquiera alcanza para cubrir la canasta básica, valga la redundancia. En este caso, lo que podríamos llamar es un fenómeno bastante generalizado de las actividades económicas agroindustriales en donde el niño y niña ni siquiera es visto. Esto es un problema mayor porque incluso queda todavía mucho más desprotegido. En la economía de subsistencia, por otra parte, estamos hablando de justamente esa actividad económica donde toda la familia se involucra, que no pertenece a una empresa formalmente establecida, pero es que constituye la mayor parte en donde los niños trabajan. Esas condiciones son extremadamente terribles. Ahí podríamos decir en donde ocurre justamente las peores formas de trabajo infantil, aunque ocurren también en el ámbito industrial, en la parte invisibilizada, pero en general ahí podríamos hablar de las situaciones de mayor riesgo de los niños y niñas, donde están completamente fuera del foco de control. La economía informal en Guatemala es alrededor del 70-80% se calcula, y en general ahí aparecen los niños en situaciones de extremo riesgo. Estamos hablando obviamente de todos los aspectos que provocan la vulnerabilidad de su desarrollo, de su crecimiento, de su educación y de todos sus derechos en general. Y ahí estamos hablando de actividades económicas como desde picar piedra hasta la propia actividad agrícola, que provoca que justamente los niños no tengan ningún tipo ni siquiera de derechos adquiridos.